El cadáver del Che es transportado a la lavandería del hospital de Valle Grande, la ciudad más próxima. La enfermera Susana Ocinagas estaba de guardia ese día. ¿Cómo están? Bien. El día 10 de octubre hubo rumores que iba a llegar el Che, los guerrilleros, ¿no? Y entonces nosotros no sabíamos quiénes eran. Lo han traído todo sucio completamente, ¿no? Otra enfermera y yo le hemos sacado el pantalón todo. Era con 2 pantalones, 3 pares de media, 2 camisas, una chamarra. Lo hemos bañado completamente. Estaba, o sea, la cabeza él estaba por acá. La cabeza está acá, los pies ya. Y acá había también 2 guerrilleros. Ahí había 2. Entonces el doctor me mandó a traer formol y 1,5 litros, le ha puesto aquí. De toda la tarde la gente era completamente todo esto lleno para conocerlo quién era. Sí. Los ojos nos impresionó completamente a toda la gente, porque él nos miraba. Nos íbamos por un lado, nos miraba. Íbamos al otro lado, nos seguía la mirada, parecía Cristo. Y por eso yo digo que el Che está con nosotros. Al contrario del marxismo en la antigua Unión Soviética y en China, la expansión del marxismo en Latinoamérica estuvo fuertemente influenciado por el cristianismo como una mentalidad de fondo. En dicha mentalidad, la figura del mártir es central. En Colombia, esto se concretó en la figura icónica de Camilo Torres, el cura guerrillero que mezcló el marxismo con la ideología de la liberación. Me interesa mostrar que cuando emprendió su camino hacia el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, no tenía ninguna instrucción militar, lo que hizo que obviamente muriera en el primer combate. Esto permite la pregunta de si en Camilo primó como tendencia inconsciente más que un empuje al heroísmo, el empuje de convertirse en un mártir sacrificado a la revolución. El seminario Le Nom du Père, los nombres del Padre, tenía como uno de sus temas centrales el sacrificio. Lacan no lo desarrolló por las circunstancias de su excomunión de la IPA durante la excisión de 1963. Su reflexión sobre el sacrificio quedó interrumpida. No obstante, hay una teoría implícita del sacrificio que se puede inferir y reconstruir a partir de sus indicios. Al encontrarse con un exceso de goce que encumbra, los primeros hombres trataron de localizarlo en el capricho de los dioses. El sacrificio de Abraham hace parte del Antiguo Testamento. Allí no se trata de un Dios del amor, de un Dios como en el cristianismo, y por eso la respuesta al enigma del sacrificio es preciso encontrarla no del lado de ese Dios, sino del lado del objeto. Es una posición similar a la del perverso que deja la división del lado del otro. El nombre del Padre está pluralizado en ese seminario porque no hay el nombre propio del objeto A. La nominación que el nombre del Padre pretende darle al objeto A es un nombre impropio, porque el objeto no se articula a ningún otro escrito con mayúscula. El objeto que interesa al psicoanálisis es el objeto perdido, precisamente el objeto sacrificado. El Dios de Abraham ordena el sacrificio de lo más preciado y precioso. Es un Dios del temor, del miedo. Cuando luego se pasa al cristianismo, donde se trata de un Dios del amor, se da un nuevo lugar al sacrificio.
ya que es una religión del Hijo, y por eso Cristo será el sacrificado, el nuevo sacrificado. En el sacrificio de Isaac, su padre Abraham se erige como el verdugo, aquel que matará a su hijo para darlo como ofrenda a un Dios oscuro que pide sangre. Pero matar lo más amado es matar algo de sí en sí. Es desprenderse del objeto más valorado y ofrendado sin protestas. Es causarse el máximo dolor para así volverse sumiso, desprovisto, carente, someterse a una voluntad incomprensible. ¿En qué queda convertido Abraham? En un siervo vacío, en un esclavo cuyo propio deseo queda anulado, un sometido incondicional a una voluntad caprichosa, un puro instrumento del goce del otro oscuro. Si la vida de lo más amado fue sacrificada en nombre de esa obediencia, la vida propia ya no significa nada, ya no tiene ningún valor, es un puro objeto. Se trata entonces de un Dios obsceno y feroz, cuya voz es áfona, esa voz a la que obedece Abraham, el Dios caprichoso que le habla en su interior y le pide con ferocidad la sangre de su hijo Isaac. Es aterrador ese capricho, ese goce arbitrario de la divinidad. Hay una gran malevolencia en esa voluntad. Es un Dios de la autodestrucción exigida a su súbdito. Esa es la figura lacaniana del superyo, y el sacrificio así pensado es un crimen del superyo. Abraham ya no piensa, solo actúa. En el lugar del borramiento de su pensar viene el acto sacrificial. Obedece a la letra la exigencia de sangre. Por su parte, Isaac, el hijo, ha consentido a ese sacrificio, ya que en algunas versiones talmúdicas precisan que es él quien ha sugerido a su padre que lo amarre bien antes de degollarlo para que no falle en su golpe de cuchillo. Él también ha renunciado a vivir para hacerse ofrenda. Ha apagado su deseo de vivir para someterse a esa voluntad sin comprenderla. No se revela. Así lo quiere el otro oscuro. Lo asume como su destino y da su consentimiento para que su padre lo mate. Se hace uno con su padre en su sometimiento a ese Dios oscuro. Es la manera como estos dioses quieren a los hombres, como instrumentos de su goce caprichoso. ¿Qué motiva al verdugo a ofrendar la vida de lo más amado para satisfacer la sed de sangre de ese Dios? Probar su fidelidad, su lealtad, su sometimiento absoluto. ¿Qué motiva al sacrificado a ofrecerse como mártir, a consentir su muerte para ofrendar su sangre y su vida a la sed de ese Dios oscuro? Y de parte de ese Dios, ¿por qué requiere que los hombres se desprendan de lo más amado para saciar su apetito? ¿Por qué no toma la sangre directamente? ¿Por qué se le ocurre para obtenerla que sea por medio de un hombre que se prive de lo más amado? Le impone un apartamiento voluntario del objeto de su goce de vivir, del goce de ver crecer a su hijo, pero también de renunciar a su posesión más preciada, como la del falo, la del objeto A o la de los objetos investidos dividinalmente. Esa voz áfona que exige sangre recuerda esencialmente el sacrificio como fundamento del crimen inaugural sobre el que luego se construye el pacto social. Es la transformación del Dios sanguinario en un Dios benevolente. El paso de la horda al servicio del capricho de los dioses oscuros al imperio de la ley y de la justicia distributiva que regula las relaciones entre los hombres. Solo que allí el muerto es el protopadre, mientras que en el cristianismo es el hijo y en la revolución los mártires. En el cristianismo el hijo es también martirizado para honrar al padre, pero para redimir a los hombres. Es la manera de anudar el crimen inaugural colectivo al sentimiento de culpa individual. La voz áfona del superyo reaviva en cada uno la culpa del pecador, del culpable por quien ocurrió el sacrificio. Hace a cada uno deudo de sangre. Le recuerda su naturaleza criminal, su falta originaria,
su necesidad de expiación de una antigua mancha. Pero el mártir, así muera en su cuerpo, del que ya no podrá gozar más, queda en la memoria de sus deudos, como veíamos en el fragmento de ese documental. Ellos quedan atados a él, ya que les recuerda que con sus pecados lo condenaron, y entonces estarán obligados a honrarlo, a recordarlo, a revivir su memoria ritualmente. Hay una vanidad del mártir, la de hacerse inolvidable, la de transformarse en una idea rectora que vendrá en el lugar del ideal del yo de sus seguidores, llamados a formar su iglesia o su ejército. El sacrificio transforma su vida mortal en un símbolo, en un ideal imperecedero. Esa es su aspiración, morir para redimir a otros ante la voluntad del Dios oscuro. En el caso de los mártires revolucionarios, se tratará de los dioses de la guerra. El sacrificio pretende entonces incidir en Dios, transformarlo, aspira a torcer su voluntad. Por eso, paga su máximo precio y su recompensa será volverse inolvidable. Lacan considera que el sacrificio primordial es un suicidio. Esto da otra perspectiva. Los suicidios son pasajes al acto, es decir, una desconexión con el otro, una salida de la escena del mundo, y es considerado como un acto logrado, mientras que el acting out, que es un acto fallido, conserva el lazo con el otro y se dirige a él. El sacrificio entonces quisiera reunir los dos en un mismo acto, una salida de la escena suicida, se necesita de su cuerpo en la tumba, pero se pretende conservar la dimensión simbólica, la puesta en escena, la ofrenda a los dioses, el pago de la culpa de los otros, la eternización como idea o ideal, el mensaje del martirio. Finalmente, se piensa el suicidio como una realización máxima de la libertad. No obstante, anudado al sacrificio, al contrario, está condicionado por el máximo de alienación al otro, a Dios, a la revolución. El acto tal vez lo libera del otro, pero su conducción hasta allí fue para cumplir la voluntad de goce de ese otro oscuro.